Hay una generación y es la generación de Moisés. La generación de Moisés es una generación que salió de Egipto y eran esclavos. Y alguien dijo, ellos salieron físicamente de Egipto, salieron de la esclavitud de Egipto porque físicamente fueron libres, pero Egipto nunca se les salió del corazón. Tenían una actitud y una mente de esclavos. Y dice la escritura que todos murieron en esos 40 años, que es una generación de 40 años, todos murieron. ¿Y quién cree que entró a poseer la tierra de Canaán? Los de 20 para abajo, como nosotros. Es que no se trata de la edad, se trata de la actitud. Se trata de la forma en que vivimos la vida. Si la vamos a vivir, vivámosla bien. Yo conozco un muchacho que es un emprendedor, un empresario, y él es una persona dinámica. Y un día un lustrador se estaba quejando, y era un lustrador joven, y le dijo él: si yo fuera lustrador, sería el mejor lustrador de este país. Cuando uno va a hacer algo, lo va a hacer bien. Si vamos a vivir la vida, vivámosla al máximo. Ahora que conocemos el poder de la palabra de Dios, vivámosla al máximo. La generación de Moisés pereció en el desierto. Se levantó una generación de 20 para abajo que creyó la palabra de Dios, y Josué los llevó a la conquista. Alcanzaron lo que tanto anhelaban. Pero ¿qué le pusieron? Esmero, ahínco, garra. Le pusieron ese dinamismo que nos impulsa a la acción. ¿Cuántos años de casado tiene usted? ¿Cuántos años de casados son necesarios para bajar el gas y andar todo calmado, como que si ya la vida no vale nada? Como la canción de Pedro Infante, ando volando bajo. No, señor. Yo he visto parejas de 40, 50, 60 años de casados como si fuese el primer día. Es la actitud de fe que tomamos frente a la vida. Vamos, levantémonos espiritualmente y digamos: este es el día que Dios me dio. Díganlo conmigo: este es el día que Dios me dio. Me gozaré en él. Creo que su esposa necesita esos piropos de hace años. Creo que sus hijos necesitan esa fuerza y vitalidad de su papá o de esa mamá llena de fe. Necesitamos ser conductores de esa bendición de Dios. Y el tema de esta mañana es: pertenezco a la generación que obedece a la palabra de Dios. Vamos, repitamos: pertenezco a la generación que obedece a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos enseña el origen de la vida en el universo. Dice así: comprendemos, Hebreos 11, verso 3, en esta versión dice: comprendemos que el universo ha sido moldeado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. ¿De dónde se originó todo lo que hoy vemos? Los científicos han tratado de encontrar algo que se llama la teoría de la explosión o del Big Bang, y no están lejos. Ellos dicen que en el vacío cósmico, en ese gran vacío oscuro, de pronto algo explotó, y en cuestiones de milisegundos toda esa materia a una velocidad impresionante comenzó a expandirse por todo el universo hasta el día de hoy, y le llaman energía oscura. Quiere decir que nuestro sistema, nuestra galaxia, está viajando a toda velocidad en un gran universo. Ellos están muy cerca de encontrar la realidad. ¿Qué les falta a ellos? Saber que el poder de la palabra hizo que ese universo explotara para funcionar. Con el poder de la palabra, el universo comenzó a expandirse,
y millones de galaxias están hasta hoy viajando. Los telescopios más poderosos como el Hubble han visto 13,000 años atrás y están viendo cómo el universo desde allá viene expandiéndose por solamente el poder de la palabra de Dios que está moldeando todas las cosas. Todo se sostiene por el poder de la palabra. Observe, todo el universo se sostiene por una palabra que Dios dijo. Aunque no lo percibamos, la tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1,600 kilómetros por hora. Quiere decir que no lo sentimos, pero estamos viajando a esa velocidad y alrededor del Sol en la traslación a 100,000 kilómetros por hora. También el astro, nuestro Sol, orbita a su vez alrededor de la Vía Láctea a 850,000 kilómetros por hora. Todo se está moviendo. Y nuestra galaxia navega en el universo a 2.3 millones de kilómetros por hora, lo cual es 630 kilómetros en un segundo. No nos podemos detener. La palabra de Dios nos activó. La palabra de Dios ha creado las cosas. Y quiero decir hoy, es una locura ir en contra de la palabra de Dios. Diga conmigo en voz alta: confiaré de todo corazón en la palabra de Dios. Vamos, digámoslo más fuerte: confiaré de todo corazón en la palabra de Dios. Una vez más, confiaré de todo corazón en la palabra de Dios. Ir en contra de la palabra de Dios es como entrar en una autopista de 12 carriles con miles de carros en esa autopista, pero ir en contra de la vía. Así que si una persona es lesbiana, prostituta, homosexual, alcohólico, adicto a drogas, murmurador, quejoso, con depresión, alineémonos. Es el tiempo de alinearnos, porque no podemos ir en contra de la palabra. Si nos alineamos a la palabra de Dios, fluiremos en esa bendición del cielo, fluiremos en las promesas de Dios. Las cosas comenzarán a realizarse en tiempo y forma. Accionemos nuestra fe y fluyamos en esa palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que si fluimos en esa palabra, algo grande va a ocurrir. Isaías capítulo 40 verso 8 dice así: la hierba se seca, Isaías 48, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. La generación que hoy vemos, sea que crea o no crea, esta generación pasará de moda. Su filosofía pasará de moda, sus ideas serán obsoletas, pero la palabra de Dios es nuestra columna, es nuestra fuente de fe. Por lo tanto, nada ni nadie me mueve a dejar de creer en lo que la palabra de Dios me enseña. Esta generación un día se va a dar cuenta, si actúa mal, que estaban equivocados, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos vida sólida por la palabra. Ando por la palabra, no por lo que veo ni por las cosas que oigo. Diga conmigo: no obedezco a mis sentimientos. Mi éxito consiste en obedecer la palabra de Dios. Vamos otra vez: no obedezco a mis sentimientos. Mi éxito consiste en obedecer la palabra de Dios. Ahí está la bendición de mi vida. Que esto siento, que no sé, algo se me revuelve por dentro. He estado pensando, la vida del alma es compleja, pero cuando me enfoco en la palabra de Dios, entiendo que son los principios de éxito que van a regir mi vida, más allá de el alma.
Hebreos capítulo 4, del verso 12 al verso 13. Quiero obedecer la palabra de Dios superando lo que siento. Superando lo que siento. Esto es como la repetición en los gimnasios por disciplina. Imagínense que la persona que va a un gimnasio y quiere desarrollar vida física saludable y tener el six pack aquí, ¿verdad? Los cuadritos, esos que le salen a uno, que ahora venden una gelatina, dicen que le reduce bastante. Pero lo más importante es hacer el ejercicio. Hay otros que tonifican el cuerpo, pero ¿cuál es la técnica que usa una persona para desarrollar un mejor cuerpo físicamente? Es la disciplina del ejercicio. Y por la palabra de Dios debo de ejercitar mis sentidos espirituales para que se desarrolle un hombre interior fuerte. Ya hay que dejar, a mí la gente me manda ositos de peluche con textos bíblicos, florcita con textos bíblicos. Hay gente que, ay, voy a ver qué dice el texto, qué bonito el texto. No, Señor, esto no se trata de que el que va al gimnasio haga solo una repetición. Ay, me duele. Es que me siento con mucha dolencia, solo voy a hacer unas cuantas repeticiones. Aunque nos duela, si hacemos ejercicio repetidamente, se desarrolla nuestra vida física. Así es nuestra vida espiritual. Hablo la palabra, pienso en la palabra, leo la palabra, me lleno de la palabra. ¿Por qué hay personas que solo leen un texto de la Biblia y pueden mandar 500 chats? Tengo que leer la palabra de Dios, 15, 20 capítulos, todo un libro. ¿Por qué no? Me tengo que saturar de la palabra, porque en la palabra está la bendición que consiste en el éxito para mi vida. Dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Yo debo de medir lo que digo, alineándome al lenguaje de Dios. Debo de desechar las cosas que por repetición a veces he dicho o por sentimientos he expresado. Ahora debo de alinearme porque la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Para qué sirve esa espada que es la palabra de Dios? Dice, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella llega al punto donde separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. Aquí lo dice. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con toda claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Separa lo que es del alma y lo que es del espíritu. Lo que es del alma es débil. Y dice Dios, yo separo esto para que comprendas lo que es muy débil y lo que es fuerte espiritualmente. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En lo que es fuerte espiritualmente. Cada día vivir la palabra nos llevará a observar las promesas, el compromiso que tenemos con Dios, a declararlo, a practicarlo y no estar viendo las debilidades. ¿Sabe qué nos hace fuertes? Enfocarnos en la palabra de Dios. Tan pronto como una persona se desconecta de ver, oír y pensar en la enfermedad, en el problema o en la debilidad y se enfoca en la sanidad, en la restauración y en la promesa de Dios, el hombre espiritual toma fuerzas de una manera tan dinámica que el débil puede decir, fuerte soy, y la vida cambia. El enfermo puede decir, sano soy. El hombre pecador puede decir, con la palabra de Jesús, salvo soy. Y el poder de la palabra trabaja con la confesión de fe. Esa es la manifestación gloriosa de que la Biblia
nos enseña que la palabra de Dios parte el alma del espíritu, para que yo viva en el espíritu y no viva dominado por los sentimientos del alma. No se puede vivir bien el cristianismo, no funciona cuando me enfoco en el alma. Enfocarse en el alma es enfocarse en su ego, en nosotros, que yo tengo la razón. Hace algún tiempo tuve un problema gravísimo y el Señor me dijo: Roberto, han mentido, te han tratado de ofender y dañar. En ningún momento me dijo Dios, piensa en eso. Me dijo, quiero que dejes de pensar en eso y te enfoques en mi palabra. No analices las cosas, enfócate en mi palabra. No pienses en lo negativo que te ha sucedido, piensa en lo positivo que yo tengo para ti. El éxito de nosotros es remover nuestros pensamientos, agarrarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahí está. Roberto, tenés que enfocarte en los pensamientos. Nos dice el alma, mira lo que te han hecho, mira cómo te han maltratado, te han denigrado. Y dice el Espíritu Santo, enfócate en la palabra. Cuando nos enfocamos en la palabra, entonces vivimos vidas victoriosas que vencen las circunstancias, porque por la palabra es que vamos a ver los milagros, no es por los sentimientos. Dios responde a la palabra, a la fe en la palabra, no a los sentimientos. Millones de oraciones que se hacen con los sentimientos no pasan del cielo raso, pero cuando el poder de la palabra es efectiva, con la característica propia de confiar en ella, nuestra vida cambia radicalmente y entonces accionamos a una vida dinámica, una vida donde estamos viendo milagros tras milagros. Y eso es lo que Dios desea. Dice la espada del Espíritu. Yo quiero partir. Esto es de la carne, esto es del alma. No lo quiero vivir, no lo quiero practicar, no me quiero atrasar. Diga conmigo, mi prioridad número 1 es agradar a Jesús en todo. Mi prioridad número 1 es agradar a Jesús en todo. Esa es mi prioridad. ¿Ha visto usted aquellos hogares donde ponen la Biblia como amuleto de buena suerte? Que la abren en el Salmo 91, la abren en el Salmo 93 y cuando ponen la Biblia se abre sola ahí. No, la Biblia no es un amuleto. Es la revelación de mi Padre para enseñarme a tener éxito. ¿Saben lo que tengo en mis manos? Tengo en mis manos el manual del éxito, el Waze espiritual que me va dando la ruta hacia la meta que quiero lograr. Dios ha trazado ese plan con su palabra. ¿Qué dice San Juan 14, verso 23? Jesús contestó, San Juan 14, verso 23. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Él es muy directo. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar según lo que Jesús diga. Esta generación se ha equivocado muchísimo. Hay generaciones que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y toda persona que no se alinea a Jesús puede caer en esa falsa corriente. Por eso dice la Biblia, pongan sus ojos, sus ideales en Jesús. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Amo a la gente. Cuando me entrevistan, cuando me llaman a declarar algo y me dicen, ¿y usted está en contra de esto? Yo sigo a Jesús y obedezco radicalmente lo que la palabra de Dios enseña. Pero usted no está a favor de esto. ¿Por qué si todo el mundo está? Puede ser que todo el mundo esté,
Pero la palabra de Dios se sostendrá para siempre. Y si yo me sostengo en la palabra, entonces tengo vida sólida, como la tuvo Abraham, como la tuvo anteriormente Noé, el único que en su generación le creyó a Dios, y por eso Dios salvó a toda la familia de Noé. Es el tiempo de pararse firme, poner la frente en alto y decir: yo creo que soy un seguidor de Jesús, un practicante de su palabra. Me alineo a lo que Jesús dice y no a lo que la corriente de gente que está ahí está pensando. Voy en contra de cualquier corriente con tal de seguir a Jesús. Amo la palabra del Señor. Diga conmigo: la clave de la felicidad para mi familia es adorar y obedecer a Dios. Un poder magnífico para las familias es la convicción de fe. Es el poder más grande para sostener los cimientos de nuestro hogar. Estamos criando hijos. ¿Y saben para qué estamos criando hijos? Para que ellos se enfrenten a todos los desafíos de la vida. Estoy criando hijos para mandarlos a enfrentarse a los desafíos de la vida. ¿De dónde surgió eso? El Padre mandó a su Hijo a la tierra para enfrentar todos los desafíos, incluso al infierno mismo, y pelear contra Satanás. Yo tengo que preparar a mis hijos en el poder de la palabra para vencer a Satanás y a sus demonios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para una confrontación. Es el tiempo de crear vida sólida con nuestros hijos, valores sólidos, y entonces ellos van a poder hacerle frente combatiendo al enemigo con el poder de la palabra de Dios. ¿Con qué combatió Jesús a Satanás? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo se acordó lo feliz que era él en el cielo. Y el haber creado un reino aparte de Dios es un reino oscuro de maldad, de homicidio, de robos, que no funciona. Es frustrante la forma en que los demonios se encerraron para una eternidad. Pero es maravilloso como Dios te ha dado bendición por su palabra. Es lo más bello saber que te dejó este libro para que ninguno de sus hijos se pierdan. Tú y tu familia van a ser salvos. Todos tus hijos le van a servir a Dios. Naciste para ver milagros. Su palabra sostendrá tu familia. Su palabra se cumplirá si la crees en cada miembro de tu familia. Es el poder de la palabra. Deuteronomio 5:29 dice así: porque la clave de la felicidad para mi familia es adorar y obedecer al Señor. Espero que nunca cambien de opinión. Deuteronomio 5:29 dice Dios: Roberto, nunca cambies de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos, así tanto a ellos como a sus descendientes les irá bien. Dios nos está diciendo: estoy levantando una generación que ama la palabra de Dios. Si hubo una Biblia por primera vez en mi casa, fue a los 13 años de edad. Cuando yo tenía 13 años de edad, el padre Rossi nos regaló una Biblia. Y créanlo que era una Biblia muy linda, una Biblia con una versión muy clásica, y era solo un adorno en mi casa. Pero ahora este es el foco que alumbra para que papá y mamá vayan caminando y los hijos vayan viendo la ruta y no se pierdan, sino que esta lámpara está iluminando tu casa. Es la fuente de tu bendición, es la herencia para tus hijos, es el gozo de tu familia. Hable la palabra, declare la palabra, no tenga temor. Quede viendo a su esposo o a su esposa y háblele con gozo la palabra de Dios. Quizás si no creen, ellos se van a sentir raros, van a creer que usted se volvió loco. No, esta palabra funciona porque es viva y es eficaz.
Aquí lo está diciendo: espero que nunca cambien de opinión. No puedo serle infiel a Dios. Voy a confiar en su palabra. Y eso es lo que voy a transmitirle a mis hijos. Esa herencia de fe. ¿Por qué le fue mal a algunas personas en la Biblia? Le fue mal al primer hombre, a Adán. ¿Por qué le fue mal a Adán? Por escuchar las mentiras de Satanás. ¿Qué ocurre cuando una persona se presta para escuchar mentiras? Termina siendo confundido o cayendo en la trampa. Tenga mucho cuidado con las famosas redes sociales. Ahí está la gente. Si ese dedo hablara cuántas veces ha pasado por esa pantalla del teléfono, ese dedo ya tiene callos en esa yema del dedo por darle y darle. Y ese cerebro está embotado de tanta saturación de información. Pero si Adán hubiera prestado atención a la palabra y no hubiese prestado atención a Satanás, él estuviera hoy heredándonos mucha bendición. Diga conmigo: la verdad de Dios gobierna mis decisiones. Eso es lo que Adán tenía que hacer. Y esa es la fórmula del éxito que Jesús nos dio. La verdad de Dios gobierna mis decisiones. La verdad de Dios, cuando gobierna mi vida, va a decidir por mí. Yo tengo un manual del éxito. ¿Qué dice Dios de esto? Y su verdad va a gobernar mi vida, va a gobernar mis decisiones. A otro que le fue mal fue a Saúl, el gobernante de la nación de Israel, por rebelarse y obstinarse. Esto significa ser terco. Este tipo de personas dicen: lo que yo digo es lo que creo y nada más. Y eso los lleva a tomar opiniones propias, rebelándose en contra de la palabra de Dios. Repita conmigo: respeto y honro la palabra de Dios. Vamos, digámoslo fuerte: respeto y honro la palabra de Dios. Eso es un poder gobernante en mi vida, que me va a enseñar a no ser obstinado ni rebelde. Yo quiero respetar y honrar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Judas, el apóstol Judas? Él fue uno de los 12 apóstoles, fue uno de los 12 enviados. Él experimentó cosas bonitas, pero se le torció el corazón por traicionar a Jesús, dejando que Satanás llenara su corazón. Diga conmigo: quiero vivir una vida fiel a Jesús. ¿Qué es lo más importante? Ser fiel. La fidelidad fue heredada a través de Jesús y hoy disfrutamos y podemos ser fiel a Dios, fiel a nuestra familia, fiel al llamado. La fidelidad es la bendición del cielo para que vivamos bien en la tierra. Yo quiero serle fiel a Dios todos los días de mi vida. A otro que le fue mal fue a una pareja llamada Ananías, y su mujer llamada ¿cómo? Safira. Por prometer y no cumplir. Ellos dijeron: prometemos dar esta herencia en esta cantidad de dinero, y después salieron con menos. En otras palabras, ellos no cumplieron sus promesas. Hay padres que no han cumplido sus promesas, esposas que no han cumplido sus promesas y quieren tener hijos que cumplan promesas. Pero quiero decir en voz alta y repita conmigo: Dios me enseña a ser un cumplidor de promesas. Dios me enseña a ser un cumplidor de promesas. El poder de Dios me ha enseñado a cumplir lo que prometo. Ser personas de palabra es una garantía. La fe en la palabra de Dios hace que grandes cosas sucedan. Mi veredicto de sanidad viene por la palabra de Dios. Aquí está un punto clave para mi salud, mi sanidad.
Quizá el veredicto médico natural es humano, pero el veredicto divino me enseña en el Salmo 107, verso 20, Dios dio la orden y los sanó. ¿Quién dio la orden? Dios. ¿Y qué pasó? Los sanó. ¿Cómo los sanó? Los libró de la muerte. Quiere decir que hay un veredicto en la palabra de Dios que puede revertir otros veredictos naturales. Y esto es tan maravilloso de saber que el veredicto de Dios puede revertir veredictos en lo natural. Dios me ha librado de la muerte para que testifique a muchos. Escuche, gran parte de los que estamos aquí hemos sufrido una enfermedad, un accidente o una situación que era para morirse. Y después que Dios nos libró de la muerte, añadiendo años de vida, ¿qué es lo que debemos de hacer? Salmo 118, verso 17. Dice así: no moriré, pues viviré para contar lo que ha hecho el Señor. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que utilicemos nuestro tiempo y nuestra vida para contar lo que Dios ha hecho. ¿Estoy testificándole a cientos de personas lo que Dios ha hecho? ¿O se me olvidó que Dios me regaló años de vida? Hubo un rey que Dios le añadió años de vida, 15 años más. Él iba a morir. ¿Qué le parece que le venga un profeta y le diga: dice el Señor que arregles tu casa porque de cierto morirás y no vivirás? De esos profetas no los queremos, pero a ese rey le llegó un profeta de verdad. Y entonces el rey comenzó a llorar y le dijo: Dios mío, añádeme años de vida. Haz algo inusual como una señal de que se añaden años de vida. ¿Y qué creen que ocurrió? Había una endija como una especie de tragaluz donde se observaba la rotación de la tierra hacia el sol, y la luz era como un marcador de reloj solar en el palacio. En vez de ir de este a oeste, como está prescrito que la tierra gira de este a oeste, y por eso el sol sale por el este y se oculta en el oeste, la sombra regresó hacia atrás en señal de que Dios le añadía años de vida. Me gozo por eso. Le añadió 15 años más. Pero ¿para qué creen ustedes que Dios nos regala más vida? Para testificar de sus grandezas. El salmista dijo: no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Si estoy vivo, aprovecho a contar las obras del Señor, las bondades de Dios. Vamos, testifiquemos, salgamos de ahí, desentumámonos, quitemos la pereza y digamos: me levanto y voy a ir a testificar las cosas grandes que Dios ha hecho, porque cientos de personas necesitan escuchar tu testimonio de fe. Cientos de personas tienen que escucharte. Esto no se trata de: oh Padre, te prometo que si me levantas de aquí, yo te voy a servir. Y hay personas que no lo han hecho en la condición que Dios lo pide. Y hoy ese silencio sepulcral de ustedes me hace verificar que algunos han experimentado lo que estoy hablando. Y sonríase, que el Señor le ama. Pero levántese a testificar y no se detenga, porque si Dios nos da 10 años, 15 años, 30 años más de vida, disfrutémoslo con la promesa que le hemos hecho a Dios. Y por último, estoy culminando este tiempo maravilloso. Y dice así: la palabra de Dios establece mi estilo de vida. Salmo 119, 133. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es una semilla incorruptible. ¿Ha observado que entre los siembros aparece algo que se llama maleza o cizaña? ¿Qué hace la palabra de Dios? Me permite identificar
por medio de la conciencia que Dios ha puesto y del Espíritu Santo que me recuerda la palabra, de las cosas incorrectas que he hecho, y eso me permite rectificar. No crean que Dios se va a aparecer cada vez que hacemos algo incorrecto con su manto blanco, con su barba preciosa, y nos va a decir: Roberto, Roberto, arrepiéntete, has hecho algo malo. ¿Qué? Le contestaste mal a tu esposa. No va a pasar eso. Quede viendo al que está al lado y sonríale y dígale: el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. El Espíritu Santo nos va a recordar la verdad. Y ahí está Él hablándonos. ¿Se han encontrado ustedes con personas que por una u otra razón lo miran a usted y se hacen los que no le ven? Muy comúnmente yo me encuentro con personas así, sobre todo los que andan descarriados espiritualmente. Me encuentro con otros que, aunque andan descarriados, siempre me dicen que soy su pastor. Soy pastor de las ovejas que están en el redil y de los que andan descarriados. Me encuentro con un hombre un día que estaba como con 16 botellas de cerveza y con una rueda de hombres en uno de los centros comerciales, y cuando me ve venir y él está borracho, se pone de pie y dice: aquí viene mi pastor. Y yo lo quedo viendo y digo: ¿qué hago, Señor? Porque los otros hombres me quedan viendo. Y me abraza y le dice a los demás: él es mi pastor, ¿verdad? Y le dije: sí. ¿Qué voy a decirle? Pero hay otros que toman un sentido de desviación. No lo vi, no vi al pastor. ¿Y saben qué hago yo con esa gente? Hola, ¿cómo está? Le digo: ay, no lo había visto, pastor. No se preocupe, que yo sí lo había visto. Dios nos va a sorprender. Su palabra nos va a decir: Roberto, no lo estás haciendo bien. Y tenemos que decir: Señor, ayúdame a hacerlo, a hacer bien las cosas, a descubrir lo malo que hay en mí y rectificar lo malo. No crean que el Espíritu Santo va a venir y va a hacernos una seña como con disimulo. Nos va a decir: tenés que enmendar ese error. Yo, sí. Anda a pedir perdón. Yo, sí. Pero ella fue la que comenzó. No importa, pero anda a pedir perdón. Es gloriosa la palabra. La palabra de Dios nos hace sabios. Vamos a orar.